Me llamo Marisol Reyes y a los 36 años descubrí que mi familia había estado poniéndome un precio que yo nunca acepté. La noche en que perdí el contrato más grande de mi carrera, mi hermana no me preguntó si había comido. Me preguntó quién iba a cubrir su pago del carro ahora. Mi mamá asintió como si esa fuera la verdadera tragedia en la sala. Mi papá entró a mi antiguo cuarto, bajó una caja de cartón plana del estante del closet y empezó a doblar mis camisas dentro de ella. Me dijo que mi hermana necesitaba la casa más que yo. No tenían idea de lo que ya había construido a 3 horas por la costa, ni de a nombre de quién estaba realmente la escritura de una casita junto al agua. Lo que pasó en las semanas siguientes desarmó todo, tabla por tabla. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Oculta, donde la gente callada finalmente deja de sostenerle la puerta a quienes solo tocan cuando quieren algo. Si alguna vez una historia te hizo enderezarte en la silla, quédate conmigo, deja un comentario y no olvides suscribirte. Déjenme llevarlos a ese viernes de finales de primavera. Yo dirijo una empresa llamada Costa Viva Restauraciones. Tomamos casas costeras que el mar ha intentado destruir y las devolvemos a la vida. Vigas podridas, revestimientos comidos por la sal, cimientos aflojados por las tormentas. Ese es mi oficio. Lo empecé con nada más que una camioneta y una pistola de clavos prestada, y lo convertí en algo grande. Así que cuando mi cliente más importante me llamó ese viernes por la mañana para decirme que su inversionista se había retirado, no me derrumbé. La restauración del resort se esfumó, una cuarta parte de mis ingresos anuales, desaparecida en una llamada. Me senté en mi oficina en Bahía Esmeralda y miré los números. Luego cerré la laptop. Había reconstruido casas que el mar se había tragado enteras. Podía reconstruir una cuarta parte. Lo que me molestaba no era el dinero, era que no tendría a quién contárselo, porque nadie en mi familia me había preguntado jamás qué hacía en realidad. Ellos creían que trabajaba en construcción, suficientemente cerca. Los dejé creerlo. Esa tarde hice el viaje largo que hacía cada viernes. 3 horas, tierra adentro hasta Valle Hondo, el pueblo donde crecí, hasta la casa donde había estado durmiendo por 18 meses. Mi papá había tenido un infarto 1 año y medio atrás. Me mudé a mi antiguo cuarto para ayudar. Mantuve mi vida real en la costa y mi obligación en Valle Hondo, y manejaba la línea entre las dos cada semana. Cuando entré a la cochera esa noche, había 2 carros extra en la orilla de la calle. La camioneta de mi primo Beto y el Charger oxidado del novio de mi hermana, Bridget. Visita. En mi familia, visita en viernes usualmente significaba que ya habían decidido algo sobre mí, y yo sería la última en enterarme. La puerta de tela metálica se cerró de golpe detrás de mí, y la voz de mi hermana me alcanzó antes de que llegara al pasillo. Entonces, esa es verdad. Te corrieron. Daniela, resopló, estaba acurrucada en la esquina del sofá con su teléfono. Brian a su lado, mi mamá en el sillón frente a ellos. La vecina, doña Chela, estaba junto a la ventana con un vaso de té dulce, fingiendo que no estaba ahí por el espectáculo. Me despidieron, dije. El cliente quebró. A nadie lo corrieron. A Daniela no le importó la diferencia. Se volteó hacia mi mamá como si yo no estuviera de pie ahí. Mamá, ¿quién va a pagar mi carro ahora? Ahí estaba. Ni un ¿estás bien? Ni un ¿qué pasó? Solo una cuenta a mi nombre. Mi mamá, Rosario, dejó su té sobre la mesita y entrelazó las manos de esa forma en que lo hace, cuando ya tomó una decisión y quiere que parezca una conversación. Ya, Marisol, no te alteres. Lo vamos a resolver. Tú siempre lo resuelves todo. Brian sonrió con burla mirando su teléfono. Beto, desde la puerta de la cocina, me dio una mirada que no supe leer todavía, algo parecido a una advertencia. ¿Cómo ya sabían que me despidieron?, pregunté. Daniela se encogió de hombros. El primo de Brian trabaja en la ferretería. Las noticias vuelan. Así que llevaban horas sabiéndolo. Se habían reunido en esta sala a discutir mi mal día antes de que yo llegara siquiera a la puerta. Y el único punto en la agenda era quién iba a cubrir su pago de 6,000 pesos. Manejé 3 horas para descubrir que mi propia familia tuvo una junta sobre mi cheque.
dije. Mi mamá sonrió como si yo estuviera siendo difícil. Siéntate, mi amor. ¿Estás cansada? No me senté. Mi papá, Ramón, entró desde el pasillo cargando una caja de cartón plana, del tipo que guardábamos para las mudanzas. La abrió sin mirarme y la puso sobre la mesa de centro. Tu hermana y Brian necesitan un cuarto de verdad, dijo. Están hablando de casarse. Tiene sentido que se queden con el tuyo. Entonces mi mamá soltó la línea que claramente había ensayado. Tu hermana necesita esta casa más que tú, Marisol. Lo dijo con dulzura, lo que lo hizo peor. Daniela ni siquiera levantó la vista. Doña Chela encontró algo fascinante en su té. Mi papá entró a mi cuarto al fondo del pasillo y yo lo seguí y lo vi doblar mis camisas de trabajo dentro de esa caja. Las mismas manos que me enseñaron a usar un martillo ahora me empacaban fuera de la casa que yo había mantenido en pie. ¿De verdad estás haciendo esto?, dije. Siempre caes parada. Mi mamá gritó desde la sala, como si eso lo resolviera todo. Y ahí estaba, el lema familiar. Marisol cae parada, así que nadie tiene que atraparla. Miré la caja. La vieja lata de costura de mi abuela estaba encima, la que Nana me dio cuando tenía 12 años. La levanté y la sostuve. Luego metí la mano en el bolsillo de mi chamarra y sentí el peso frío de un llavero que nunca le expliqué a nadie en esa casa. No lo expliqué ahora tampoco. No me están corriendo, dije, en voz baja. Estoy eligiendo la puerta. Mi papá finalmente me miró y por un segundo algo se movió en su cara. Luego mi mamá dijo, no seas dramática. Y él volvió a doblar ropa. Yo misma levanté la caja. Salí antes de que nadie pudiera abrirme la puerta y la cerré detrás de mí con mis propias manos. Manejé las 3 horas de regreso a la costa esa misma noche, la caja traqueteando en el asiento de atrás. No lloré. Estaba demasiado ocupada haciendo cuentas. Para cuando el camino se llenó de brisa salada y las luces de Bahía Esmeralda aparecieron sobre las dunas, ya había decidido cómo iba a transcurrir el mes siguiente. Mi departamento estaba arriba de una tienda de carnada, a 2 cuadras del agua. Mi oficina era una antigua casa de botes convertida, a 1 milla de distancia, con mi nombre en un letrero que yo misma pagué. Esta era mi vida real, la que mi familia nunca se molestó en visitar. Mi socia, Renata Vidal, seguía en la oficina a las 10 de la noche, como siempre que un contrato se caía y teníamos que apurarnos. Me vio llegar cargando esa caja y dejó su café. «Por fin dejaste esa casa», dijo. «Ellos me dejaron a mí», le dije. Ya dejé de discutir sobre eso. Renata llevaba 1 año diciéndome que me alejara de Valle Hondo. Me había visto mandar dinero a casa, cubrir cuentas, manejar esa carretera cada fin de semana, y me había visto regresar cada vez más vacía. «Qué bueno», dijo. «Ahora, ¿qué quieres hacer al respecto?» No respondí de inmediato. Puse la caja sobre mi escritorio y la miré. Encima, debajo de la lata de costura, había una carpeta que guardaba bajo llave en mi cajón en casa y cargaba de un lado a otro como un secreto. Renata me vio mirarla. «¿Es hora?», preguntó. Todavía no estaba segura, pero por primera vez en 18 meses sentí que la línea que había estado manejando se aflojaba, como una cuerda por fin soltada. Déjenme retroceder, porque la caja no salió de la nada. 18 meses antes, mi papá se había desplomado en la entrada de la casa con un infarto. Recibí la llamada en una obra, manejé las 3 horas sin parar y en realidad nunca me fui después de eso. Alguien tenía que administrar la casa mientras él se recuperaba. Y en mi familia, ese alguien siempre había sido yo. Mi mamá no trabajaba. Daniela iba de un trabajo a otro, renunciando antes de que la corrieran. Así que me mudé a mi antiguo cuarto y cargué el peso. Me puse al corriente con el predial que se había atrasado en silencio. Cubrí el faltante del seguro de la casa. Y cuando Daniela quiso un carro más nuevo y su crédito no alcanzaba, mi mamá me puso una pluma en la mano y yo firmé como aval, porque un impago en ese préstamo arruinaría el crédito que yo necesitaba para mi propio negocio. No hice nada de esto para ser mártir. Lo hice porque no soporto ver algo desmoronarse cuando sé cómo sostenerlo. Ese es mi defecto, si quieren ponerle nombre.
yo arreglo. Prefiero cargar el peso que discutir de quién es la carga. Me decía a mí misma que era temporal. Hasta puse condiciones una vez. Daniela paga su propio carro después de 6 meses, dije el día que firmé. Mi mamá lo hizo a un lado. Se está reponiendo. Nunca se repuso porque nadie la dejó tocar fondo. Y yo era la que nunca necesitó que la atraparan, lo cual en esa casa era solo otra forma de decir que era a la que nadie tenía que pensar. Manejé esa carretera cada viernes y me decía a mí misma que la familia valía la pena. Lo creí hasta la noche en que me entregaron una caja. La gente que escucha esta historia siempre pregunta lo mismo. ¿Por qué tu mamá quiere más a tu hermana? No es tan simple y no voy a fingir que lo es. Entre Daniela y yo, mi mamá perdió 2 bebés. No habla de eso, pero mi abuela me lo contó una vez hace años. 2 embarazos que terminaron antes de empezar y luego llegó Daniela. Pequeña y prematura, respirando contra todo pronóstico. Mi mamá decidió que a esa niña nunca le faltaría nada mientras ella viviera. Construyó todo su ser alrededor de mantener a Daniela segura y cerca. Y en algún punto ahí decidió que yo era la fuerte, la que no necesitaba que se preocuparan por ella. Entiendo de dónde viene. Entenderlo nunca hizo que doliera menos. Mi papá venía de sus propios escombros. Su padre era un hombre duro y gritón. Y Ramón aprendió temprano que la paz significaba estar de acuerdo con quien alzara más la voz. En nuestra casa, esa era mi mamá. Así que él nunca peleó por mí. Solo mantenía la cabeza baja y doblaba camisas cuando se lo pedían. La única persona que alguna vez me vio con claridad fue mi abuela, Nana Lupita. Solía apartarme cuando yo era pequeña y decirme, para mí nunca fuiste la fuerte, mi vida. Solo eras la única que siempre aparecía. Ahora vivía en un cuarto al fondo de la casa de Valle Hondo, cumpliría 80 el mes siguiente. Su mundo se había reducido a un sillón reclinable y una ventana. Había perdido el único lugar que amó de verdad hacía mucho tiempo, y perderlo había doblado algo dentro de ella. Creo que por eso manejé esa carretera tanto tiempo. No por mi mamá, sino por la anciana en el cuarto del fondo que recordaba mi nombre cuando nadie más se molestaba. Esa primera noche de regreso en Bahía Esmeralda no dormí. Me senté en mi mesa de cocina con mi laptop y una taza de café frío y empecé a jalar los hilos. Primero, el pago automático que había puesto para el predial y el seguro de la casa de Valle Hondo. Ambos salían de mi cuenta. Ambos se detuvieron esa noche con 2 clics. Luego, el carro de Daniela. Yo había estado haciendo esos pagos en silencio, así que entré y cancelé el pago automático esa misma noche. Sabía que un aval no puede simplemente llamar y desaparecer solo. La única forma limpia de salir era que Daniela refinanciara a su propio nombre, y ella nunca calificaría para eso. Así que hice lo honesto en cambio. Dejé de cubrirlo y le dije en palabras claras que los pagos ahora eran suyos. Si lo dejaba caer en impago, el embargo también mancharía mi crédito. Decidí que podía cargar un golpe para librarme de una deuda de 15 años. Luego hice una lista de todo lo que cubría en silencio de forma constante y taché cada cosa una por una. Me tomó como una hora y cuando terminé, toda la maquinaria silenciosa que había estado operando para esa casa se detuvo. Me corrieron al atardecer. Para la medianoche el piso bajo ellos ya había empezado a ceder y ni siquiera lo sabían todavía. No lo hice para castigar a nadie. Lo hice porque el muro finalmente se había alejado caminando de la casa y un muro no puede sostener un cuarto en el que ya no está parado. Abrí la carpeta con llave que había traído de vuelta de Valle Hondo. Adentro había una escritura de 3 años de antigüedad, con mi nombre, de una casita en una franja de playa a 40 minutos por la costa. No se lo había dicho a nadie, ni a Daniela, ni a mi mamá, ni a mi papá. Recorrí la dirección con el dedo, como cuando tocas la foto de alguien que perdiste. Luego cerré la carpeta y me fui a dormir. Lo de una casa es que no se cae toda de golpe. Primero, un pago se atrasa.
Luego llega un aviso. Luego suena un teléfono en una cocina a 3 horas, tierra adentro. Y una mujer que nunca leyó una factura en su vida se da cuenta de que en realidad no sabe qué sostiene su techo. Quiero detenerme aquí un segundo. La gente sigue diciéndome que fui fría esa noche. Tal vez lo fui, pero había pasado 18 meses siendo cálida dentro de una casa que guardaba todo el calor para alguien más. Si alguna vez fuiste el muro en el que una familia se apoyó hasta que te agrietaste, ya entiendes exactamente lo que sentí manejando de regreso. Quédense conmigo. La parte donde todo cambia ya viene. Denle a suscribirse para no perdérsela. Durante 2 días, la casa en Valle Hondo se quedó en silencio. Ninguna llamada de mi mamá, ningún mensaje de mi papá. Daniela publicó una foto de mi antiguo cuarto con un pie de foto sobre por fin tener espacio. No respondí. Me lancé al trabajo en cambio, porque eso es lo que hago con una herida. La entierro bajo una lista de pendientes. Renata y yo fuimos por trabajos más pequeños para cubrir el hueco que dejó el resort. Un dúplex dañado por una tormenta. El porche de una viuda a un mal viento de colapsar. Trabajo honesto que pagaba a tiempo. A la tercera mañana mi primo Beto llamó. Beto es el único de esa familia que alguna vez me dijo la verdad sin que se la pidiera. Oye, dijo, pensé que deberías saberlo. Llegó una carta de la casa, membrete de banco. Tu mamá lleva toda la mañana mirándola. ¿Qué tipo de carta? Algo sobre la línea de crédito hipotecaria. Se veía asustada, Marisol. No dejaba de preguntarle a tu papá qué significaba. Él tampoco sabía. Sentí algo frío asentarse detrás de mis costillas. ¿Qué línea de crédito hipotecaria? Beto se quedó callado. ¿No sabes de esto? Beto. ¿Qué línea de crédito? Pensé que tú la habías puesto. Tiene... Se detuvo. Mira, no debería ser yo quien te lo diga, pero tu nombre está metido en esto de alguna forma. Tu mamá lo mencionó. Le di las gracias y colgué, y me quedé muy quieta. Había una pieza de esto que todavía no tenía y llevaba mi nombre. Pronto descubriría que la gente que me había echado de esa casa había estado apoyándose en mí en formas que yo nunca acepté, en lugares que nunca se me ocurrió mirar. Daniela llamó esa tarde. Casi dejé que sonara sin contestar. Algún reflejo me hizo levantar el teléfono, ese viejo reflejo que aún esperaba que alguien preguntara cómo estaba. Oye, dijo, mi seguro vence el lunes. ¿Lo puedes cubrir? Y mamá dice que el calentador de agua está haciendo ruido, así que probablemente eso también. Sin saludo, ninguna pregunta que no terminara en una cantidad de dinero. Daniela, dije, ¿sabes dónde estoy ahora mismo? No sé. ¿En la playa? ¿En algún lado? Estoy a 3 horas y ya no estoy en tu nómina. Una pausa. Podía escuchar a Brian de fondo diciendo algo en voz baja. No seas así, dijo Daniela. Tú siempre te encargas de esto. Me encargaba porque nadie más lo hacía. Eso no es lo mismo a que sea mío para encargarme. Entonces, ¿vas a dejar que me quiten el carro por qué? ¿Por tus sentimientos? Casi me río. No soy tu banco, Daniela. Nunca se supone que lo fuera. La voz de Brian se alzó de fondo. Pregúntale sobre la otra cosa, dijo. Y Daniela lo mandó a callar. Pero ya lo había escuchado. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál otra cosa? Pregunté. Nada, dijo Daniela demasiado rápido. Olvídalo. Colgó. Dejé el teléfono sobre mi escritorio y lo miré un buen rato. Había un guión en esa familia y yo había estado interpretando mi papel en él por 15 años. La confiable, la billetera abierta, el muro. Y ahora que me había bajado del escenario, todos estaban confundidos de que las líneas ya no encajaban. El problema era que alguien me había escrito en un papel que nunca leí, y Brian acababa de dejar que se le resbalara la página. Esa noche mandé el mensaje que debía haber mandado años antes. Lo mantuve corto, como mantengo una cotización a un cliente cuando ya no hay nada que negociar. Se lo escribí a los 3 a la vez: los prediales, el seguro, el aval del carro. Terminado a partir de ahora. Les di una fecha clara y el número del banco y nada más. Sin disculpa, sin párrafo sobre cuánto dolía.
Había aprendido hace mucho que el dolor no mueve a la gente que cree que tu trabajo es sangrar en silencio. Solo las consecuencias lo hacen. Antes de enviarlo, escribí una línea más, tanto para mí como para ellos. La familia no es una cuenta por pagar, es una puerta. Y ya no voy a seguir sosteniéndola abierta para gente que solo toca cuando quiere algo. No envié esa parte, solo necesitaba leerla una vez de mi propio puño y letra para creérmela. Luego mandé el resto y puse el teléfono boca abajo. Renata leyó el mensaje sobre mi hombro a la mañana siguiente y asintió una vez. Sin suavizar nada, dijo: «Bien, van a intentar hacerte la villana por esto». «Que lo intenten», dije. «He sido el muro por 15 años. Que carguen ellos el techo un rato». Y lo decía en serio. Pero ya conocía a mi mamá. No iba a discutir por el dinero. Iba a discutir por el amor. Convertiría una hoja de cálculo en una traición y un límite en un acto de crueldad, porque ese era el único idioma que había encontrado que funcionaba conmigo, y por 15 años había funcionado. La pregunta que me hice esa mañana, viendo la marea bajar más allá de la ventana de la oficina, era si todavía funcionaría. La tormenta llegó al mediodía. Mi mamá llamó 6 veces antes de que contestara. Cuando finalmente lo hice, no empezó con el dinero, empezó con el cuchillo. «Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti», dijo, «¿esto es en lo que te has convertido? ¿Y qué ha hecho esta familia por mí, mamá?» Silencio. No tenía una lista, no había ninguna. «Siempre caes parada, Marisol», dijo, recurriendo al viejo estribillo. «Tú no nos necesitas como tu hermana. ¿Por qué le estás haciendo esto?» Ahí estaba otra vez, esa frase que usaba como martillo, la que convertía toda mi vida en una razón para ignorarme. «No le estoy haciendo nada a Daniela», dije. «Dejé de hacer cosas por ella. Eso no es lo mismo. Podría perder su carro. Entonces que haga sus pagos como los adultos». La voz de mi mamá se quebró justo a tiempo, las lágrimas que podía convocar como quien abre una llave. «Perdí 2 bebés, Marisol. No entiendes lo que es casi perder a un hijo». Era lo único verdadero que había dicho, y lo usó como arma, como siempre lo hacía. «Sí entiendo, mamá», dije en voz baja. «Lo he entendido toda mi vida. Por eso manejé esa carretera 18 meses. Pero el dolor no es una cuenta que deba pagar para siempre». Se quedó callada otra vez. Luego dijo algo que me dijo exactamente hacia dónde iba esto. «Vamos a tener que resolver lo del cumpleaños de tu abuela sin ti. Los 80 años de Nana. Toda la familia lo estaba planeando. Y mi mamá acababa de convertirlo en un campo de batalla. Colgué y me quedé sentada, y un plan que había tenido miedo de hacer por 3 años empezó muy silenciosamente a tomar forma. Manejé de vuelta a Valle Hondo 2 días después, pero no por mi mamá. Entré por la puerta lateral, la que daba cerca del cuarto del fondo, para no tener que pasar por la sala. Nana Lupita estaba en su sillón junto a la ventana, una cobija sobre las rodillas, más pequeña que la última vez que la había visto. Su cara se iluminó cuando entré, como siempre, como si yo fuera el único clima que le importaba. «Ahí está mi niña», dijo. Acerqué una silla y le sostuve la mano. Su piel era delgada como papel ahora. Hablamos de cosas pequeñas, los pájaros en su comedero, un programa que le gustaba. Luego se quedó callada y miró por la ventana el cielo gris de Valle Hondo. 80 años, dijo. «¿Lo puedes creer? ¿Qué quieres para ese día?», pregunté. «Para el cumpleaños». Sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Tuve una buena casa en toda mi vida», dijo. «Junto al agua. Tu abuelo y yo la compramos el año que nos casamos. La perdimos cuando llegaron los años malos. Ya me lo había contado antes, pero nunca como un deseo. El mar se llevó todo lo demás de mí, menos ese porche. Solía ver el atardecer desde ese porche y pensar, esto es mío, nadie me lo puede quitar». Me apretó la mano. Qué curioso lo que uno recuerda al final. No le dije lo que sabía, todavía no. Solo me quedé con ella hasta que la luz cambió.
y en el camino de regreso a la costa, llamé a mi abogada sobre un documento en el que había estado pensando por 3 años y nunca había tenido el valor de redactar. La casa que Nana perdió es la casa que yo recuperé. Nunca se lo dije. 3 años antes salió en una subasta municipal medio destruida, el porche hundiéndose en la arena, y vacié mis ahorros y la tomé. Para el tercer año, finalmente había llegado a los huesos del lugar. Las paredes interiores originales que nadie había abierto desde que mis abuelos la construyeron. Cada dueño después de ellos solo había hecho trabajo superficial, pintura y arreglos baratos. Lo fácil. Ninguno había entrado jamás a la estructura. El día después de sentarme con Nana, manejé por la costa a trabajar, porque arrancar podredumbre es lo único que me calma. Estaba desprendiendo una sección de pared sellada junto a la chimenea vieja. Listón y yeso de crin de caballo que no se había movido en 70 años, cuando algo cayó de la cavidad y golpeó el piso. Una lata de café oxidada en las costuras, del tipo que ya no fabrican. Me senté ahí mismo en el piso y la abrí a la fuerza. Adentro había fotografías enrolladas y amarillentas. Mi abuela joven, mi abuelo con el brazo alrededor de ella, el porche nuevo y blanco detrás de ellos, y bajo las fotos una hoja de papel doblada en un cuadrito duro, suave por los años. Su letra, una lista, cosas que quiero antes de irme. La leí con el corazón latiendo lento y pesado. La mayoría era simple. Ver a los primos una vez más. Hacer las paces con Ramón. Y arriba, subrayado 2 veces tanto que la pluma casi rasgó el papel. Ver un atardecer más desde el porche de una casa que sea mía. Había sellado esa lata dentro de la pared el año que construyeron el lugar, detrás de un yeso que nadie tuvo razón de abrir jamás. Y había esperado ahí en la oscuridad durante el embargo, los nuevos dueños, la larga ruina, porque ninguno de ellos bajó hasta los huesos de la casa hasta que yo lo hice. Me quedé sentada en ese piso hasta que la luz se volvió naranja a través de la ventana con marcas de sal. Luego doblé la lista de vuelta en la lata y supe exactamente qué iba a hacer y exactamente dónde. Llamé a mi abogada desde el porche, sentada sobre las tablas nuevas que yo misma había puesto, el mar oscureciéndose frente a mí. Quiero establecer un derecho de usufructo vitalicio, le dije. Mi abuela, ella vive en la casa el resto de su vida, sin renta, sin condiciones. Yo conservo la propiedad, pero el derecho a vivir ahí es suyo hasta que ella se vaya. Mi abogada me explicó todo el proceso. Era limpio, era legal, y era exactamente el tipo de cosa que nadie podría discutirme, porque era mía para dar. Había comprado esta casa con mis propias manos y una década de esfuerzo. Nadie me la había regalado, y ahora iba a entregar lo mejor de ella a la única persona que alguna vez me había dado algo. Le haría a Nana su fiesta de 80 años justo aquí, en este porche, en la casa que perdió y nunca supo que había recuperado. Vería su cara cuando se diera cuenta de dónde estaba, y la familia que empacó mis camisas en una caja se enteraría de la misma forma que todos los demás. Empecé a planearlo esa misma noche. El servicio de banquetes, las sillas, la hilera de luces a lo largo del alero. Renata pensó que había perdido la cabeza. Estás haciendo una fiesta para la gente que te corrió. Estoy haciendo una fiesta para mi abuela, dije. Ellos solo van a estar ahí. Mi teléfono vibró mientras hablábamos. Había llegado una nueva solicitud a través del sitio web de Costa Viva, a través del anuncio donde discretamente rentaba la casita para eventos cuando estaba vacía. Alguien quería reservarla para una fiesta familiar. Casi no leí el nombre. Cuando lo hice, tuve que leerlo 2 veces. La solicitud de reserva era de una tal Rosario Reyes. Me quedé viendo mi propia pantalla. Rosario Reyes quería rentar una casa de playa para una fiesta de 80 años. Mi mamá había buscado en línea algún lugar bonito para celebrar el cumpleaños de Nana. Algo que se viera bien frente a los primos y las amigas de la iglesia, y el algoritmo le había dado mi casita. No tenía idea de que era mía,
ni siquiera la reconoció como la casa perdida de su propia madre. Las fotos del anuncio la mostraban restaurada, transformada, nada parecida a la ruina que la familia recordaba. Renata leyó la pantalla sobre mi hombro y soltó un silbido bajo. Está tratando de rentar tu casa para así hacer una fiesta que tú ya estabas organizando. En la casa que su mamá perdió, dije, que ella no sabe que es mía. Nos quedamos con eso un minuto. Era casi demasiado perfecto, del tipo de cosa que no se podría inventar. Mi mamá, que me dijo que mi hermana necesitaba una casa más que yo, ahora estaba tratando de pagarme por usar una casa que no sabía que era mía. Había una versión de esto donde lo exponía ahí mismo. Le mandaba un mensaje de vuelta que dijera, no puedes rentar lo que es mío, verla retorcerse por texto. Pero el texto es poca cosa, y lo que mi mamá me había hecho no era poca cosa, y no lo había hecho en privado. Me había empacado frente a una vecina, así que no iba a resolver esto en un mensaje privado. Iba a resolverlo como ella lo había hecho en voz alta, frente a gente, con testigos. No respondas todavía, le dije a Renata. Déjame pensar cómo quiero que salga esto. Ya lo sabía. Solo quería estar segura de tener el estómago para hacerlo. Antes de que pudiera planear nada, Beto volvió a llamar, y esta vez su voz sonaba tensa. Descubrí de qué se trata la carta del banco, dijo. No te va a gustar. 2 años antes, resultó que mi mamá había abierto una línea de crédito hipotecaria contra la casa de Valle Hondo para financiar a Daniela, para financiar a Brian, en realidad su camioneta, su idea de negocio, la boda de la que tanto hablaban, y como su propio crédito era débil, había usado el único nombre fuerte relacionado con esa casa, el mío. Había guardado copias de todo, desde el aval del carro, mi número de seguridad social, mis ingresos, mi firma anterior, y las había usado para falsificar mi nombre en la solicitud de la línea de crédito. Nunca la vi, nunca la firmé. Es él. Pero en ese papel yo era la deudora. La línea ahora estaba en mora. La casa era la garantía y mi nombre estaba comprometido. Aquí está la parte que importa, la que he dado vueltas 100 veces desde entonces. Yo había visto una señal de esto. Un año antes había llegado una carta extraña a mi nombre a la casa de Valle Hondo, algo de un prestamista que no reconocía. Le pregunté a mi mamá al respecto. Dijo que era correo basura, una preaprobación, nada. Llamé al número de todos modos y me dieron largas. Y cuando intenté que quitaran mi nombre, me dijeron que el titular de la cuenta tenía que ir en persona a firmar y el titular de la cuenta era mi mamá. Y ella nunca fue. Así que había olido el humo y buscado la alarma, y la puerta había estado cerrada desde un lado al que yo no tenía acceso. Me quedé con el teléfono en la mano y sentí caer todo el peso de la situación. La casa de la que me habían corrido había estado sostenida sobre mi nombre todo este tiempo. No entré en pánico. El pánico es para gente que no sabe cómo funciona un cimiento. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente y lo atacamos como un trabajo, metódicamente, desde abajo hacia arriba. Sacamos los documentos del préstamo. Pusimos la firma de la solicitud junto a la mía real y vimos claramente la falsificación. Cruzamos las fechas contra dónde había estado yo en realidad. Luego hicimos lo poco glamoroso pero necesario. Una disputa por fraude por escrito al prestamista, una declaración jurada de robo de identidad, un reporte policial en el condado donde se presentó. Mi abogada fue directa conmigo. Este es un reclamo de fraude sólido, pero el banco tiene que abrir una investigación, y eso puede tardar meses. No le van a pasar la deuda a quien sea que haya gastado el dinero, así de fácil. Así no funciona nada de esto. Lo que estamos haciendo es disputar si eres responsable. Punto. Si la falsificación se sostiene, tú sales de ahí y el banco va tras quienes realmente firmaron. Me quedé con eso, nombrando a mi mamá, poniéndolo por escrito, que ella me había falsificado en un préstamo. Un año antes me habría acobardado y me habría tragado la deuda para mantener la paz, como siempre lo hacía. Esta vez no. Preséntalo todo, dije. Así que lo hicimos. Fue trabajo lento, cuidadoso, incierto.
El único tipo de pelea en la que confío, porque no se puede discutir con lágrimas. Mi mamá recibiría pronto una carta distinta, una que decía que la cuenta estaba bajo investigación por fraude y que la hija a la que corrieron ya no la estaba cargando en silencio. No me regodé por eso, solo presenté cada documento y dormí bien. Hay algo particular en arreglar lo correcto para variar, en lugar de lo que todos esperan que arregles. Luego hice mi movida con la fiesta. Le pedí a Renata que respondiera a la solicitud de reserva de mi mamá desde la cuenta empresarial de Costa Viva, a nombre de la compañía, sin mi nombre en ningún lado. La casita estaba disponible para su fecha. El mensaje decía que la coordinadora del evento se encargaría de los detalles. Mi mamá, encantada de haber encontrado un lugar que se viera bien en fotos, pagó el depósito sin pensarlo 2 veces. Nunca preguntó de quién era. La gente como mi mamá no pregunta quién sostiene las cosas. Solo disfruta pararse encima. Así que ahora la familia venía a la costa, a mi casa, a celebrar los 80 de Nana, y ninguno de ellos sabía en el porche de quién iban a estar parados. Los dejé reservarla, solo no les dije de quién era. ¿De verdad vas a dejar que armen una fiesta en tu casa creyendo que es una renta?, dijo Renata. Voy a dejar que entren creyendo que mi mamá organizó algo hermoso, dije. Y luego voy a decir la verdad frente a todos los que le importan a ella. Esa era toda la forma del plan. Mi mamá negociaba en vergüenza hecha en público. La caja, la vecina, la junta a mis espaldas. Así que yo respondería con verdad hecha en público. No un grito, no una escena. Solo los hechos en un cuarto lleno de testigos, donde no pudiera convertirlos en su propia historia privada de víctima. Pasé las siguientes 2 semanas terminando la casita, baranda nueva del porche, pintura blanca fresca, un letrerito de madera que tallé yo misma y colgué junto a la puerta, aunque lo mantuve cubierto por ahora. La fiesta estaba lista. Nana no sabía, mi mamá no sabía. Los únicos que sabían éramos Renata, yo y una abogada redactando una escritura. Mi papá llamó la semana antes de la fiesta. Él nunca llama. Casi no reconocí el número con su nombre parpadeando. Marisol, dijo. Y luego un silencio largo, del tipo con el que llena un cuarto. Sé que esa noche no estuvo bien. La caja. No debí empacar tus cosas. Esperé. Había esperado 18 meses a que dijera una frase verdadera, y no iba pues a apurarlo. Tu mamá dijo que era lo mejor para todos, continuó. Yo seguí la corriente. Siempre sigo la corriente. Eso es lo mío, supongo. Es lo tuyo, papá. Dije, sin crueldad, solo verdad. Exhaló despacio. Llegó una carta sobre la casa, sobre el préstamo. Tu mamá no me dice qué dice. Cerré los ojos. Pregúntale a ella, papá. Es su préstamo. Dice que tiene tu nombre. Sí lo tiene. Ella lo puso ahí sin preguntarme. Silencio en la línea, lo suficientemente largo como para preguntarme si había colgado. No lo sabía, dijo finalmente. Te creo, le dije. Nunca sabes nada en esa casa. ¿Te aseguras de eso? Fue algo duro de decirle a mi propio papá, pero se lo había ganado escuchar. ¿Vas a venir al cumpleaños de tu abuela?, preguntó. Voy a ir, dije. Más de lo que te imaginas. No le expliqué. Él no estaba listo. Y yo tampoco. Pero sentí algo que no esperaba. No, perdón, todavía no. Pero una pequeña ventana abierta donde un hombre que había pasado su vida doblando camisas y guardando silencio, quizás, por una vez, eligiera pararse derecho. Colgué y volví a lijar la baranda del porche. Y me permití tener un poco de esperanza, solo un poco. La esperanza es más barata que la decepción, y tenía espacio para ella. Las consecuencias que había puesto en marcha empezaron a caer sobre Valle Hondo esa misma semana, y Beto me lo narraba, se lo pidiera o no. El carro se fue primero. Una grúa llegó un martes por la tarde y se llevó la camioneta de Daniela de la cochera, mientras ella se quedaba parada en la puerta en bata, gritándole a un hombre con una tablilla que ya había escuchado peor. 2 meses de atraso, sin nadie cubriéndolo, en silencio. Tuvo que empezar a pedirle aventón a mi mamá para todo. Como adolescente otra vez.
Luego los avisos de la línea de crédito empezaron a llegar en serio, con la cuenta bajo disputa de fraude y yo ya no siendo el nombre silencioso detrás de todo. Las cartas del prestamista cayeron directo sobre mis papás y la unidad de fraude del banco empezó a hacerle a mi mamá preguntas que no podía responder. El banco quería un pago que no tenían. Mi mamá le llamó a Beto llorando por lo que Marisol nos hizo. Y Beto, que Dios lo bendiga, le dijo: «Tía Rosario, Marisol no sacó ese préstamo». Le colgó. Brian, sintiendo que el dinero se secaba, empezó a pasar menos tiempo en la casa. Las pláticas de boda se apagaron. Sentí algo duro y complicado viéndolo todo desde 3 horas de distancia. No exactamente gozo, más bien como ver un edificio del que llevabas años advirtiendo por fin ceder de la forma en que dijiste que lo haría. Yo no lo empujé, solo dejé de pararme donde solía estar el muro. ¿Estás bien con todo esto?, me preguntó Beto. Estoy bien, dije, y luego me detuve, porque esa palabra había sido usada en mi contra toda mi vida. En realidad dije, estoy mejor que bien. Por primera vez en mucho tiempo, lo que se está cayendo a pedazos no soy yo. Beto se rió, bajito. Guárdame un lugar en la fiesta, dijo. Primera fila, le dije. Eres de los pocos que se lo ganó. Pausa breve. Podría haberle llamado a mi mamá y explicárselo todo. El préstamo, la casa, la fiesta. No lo hice. Algunas personas solo te escuchan cuando el silencio se vuelve lo suficientemente fuerte como para costarles algo. Si alguna vez te has quedado callada a propósito, sabes exactamente a qué me refiero. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo esto y quédense cerca porque la fiesta ya casi llega y también la parte que nadie vio venir. La última semana antes de la fiesta prácticamente viví en la casita. Terminé el porche y lavé las ventanas hasta que la sal desapareció y el vidrio dejó pasar la luz limpia. Renata colgó luces a lo largo del alero. El servicio de banquetes confirmó. Mandé a hacer un pastel de limón porque ese era el favorito de Nana. El letrerito tallado junto a la puerta seguía cubierto con una tela, esperando. La casita ya no se veía como la ruina que la familia recordaba, y tampoco se veía como una renta. Se veía como un hogar al que habían devuelto la vida a base de cariño, que era exactamente lo que era. Me paré en ese porche la noche anterior y vi el sol ponerse sobre el agua, tal como Nana había escrito que quería, y traté de imaginar su cara al verlo. Había llevado la lata de café conmigo, la puse sobre la repisa adentro, las fotografías apoyadas junto a ella, la lista doblada dentro de la lata donde ella la había dejado. Una parte de mí quería que la encontrara ella misma. La escritura estaba en una carpeta en mi camioneta, firmada, atestiguada, el usufructo vitalicio redactado con limpieza. Todo estaba listo. Mi mamá pensaba que había rentado un lugar bonito. Daniela pensaba que iba a asistir a una fiesta. Los primos venían manejando desde 3 condados distintos, y ninguno de ellos sabía que la casa que estaban a punto de celebrar había sido recomprada de entre los escombros por la hija a la que habían empacado en una caja, ni que la homenajeada estaba a punto de recibir la única cosa que había escrito y escondido en una pared durante 50 años. Dormí en la casita esa noche. Desperté antes del amanecer con el sonido de la marea y me quedé ahí escuchándola, constante y segura, y no tuve miedo. Mi mamá llamó la mañana de la fiesta y esta vez la actuación tenía grietas. El banco está amenazando con quitarnos la casa, Marisol. Su voz temblaba. Y por una vez pensé que algo de eso podía ser real. Dicen que el préstamo está en mora. Dicen que presentaste algún tipo de reclamo de fraude en su contra. Tienes que arreglar esto, tienes que ayudarnos. Yo no saqué ese préstamo, mamá. Dije que tú lo hiciste a mi nombre. Lo hice por tu hermana, por la familia. Lo hiciste sin preguntarme y ahora quieres que yo pague por ello. Podríamos perder la casa. Tú me dijiste que Daniela necesitaba la casa más que yo. Dije. Así que se la dejé. Solo estoy haciendo lo que me pediste. Hubo un silencio largo. Luego dijo lo que siempre decía.
como una moneda que seguía lanzando porque siempre caía en la misma cara. Siempre caes parada, Marisol. Tú puedes con esto. Nosotros no. Dejé que la línea se quedara vacía un momento. Nos vemos en la fiesta, mamá, dije. Creo que te va a parecer que de verdad es algo especial. No captó el peso de esas palabras. Estaba demasiado ocupada, asustada y furiosa, y segura de que yo era la cruel. Al menos vas a aparecer por tu abuela, me soltó. Y ahí estaba el cuchillo otra vez, la insinuación de que alguna vez había dejado de aparecer. Colgué y terminé de cargar la camioneta, el pastel, la carpeta con la escritura, el letrero cubierto con tela, aunque ya estaba colgado junto a la puerta. Manejé los 40 minutos costa arriba hasta la casita con las ventanillas abajo y la sal en el cabello, y me sentí más firme de lo que me había sentido en años. Hoy la verdad iba a ponerse de pie en un cuarto y ser contada. Llegué a la casita 2 horas antes para recorrerla una vez más. Los del banquete estaban poniendo mesas en el jardín que bajaba hacia las dunas. Las luces esperaban la oscuridad. Adentro, la fotografía estaba en la repisa junto a la lata. Revisé la escritura en su carpeta, el usufructo vitalicio sujeto detrás, el nombre completo de mi abuela escrito con claridad en la parte superior. Renata me encontró en el porche. ¿Segura de hacer esto frente a todos?, preguntó. ¿Se puede poner feo? Ya lo pusieron feo, dije, en una sala frente a una vecina, con una caja de cartón. Solo estoy respondiendo en el mismo cuarto donde empezaron la conversación. Asintió despacio. ¿Cuál es el plan? Sin plan, sin discurso. Voy a dejar que mi mamá haga lo que siempre hace. Se va a atribuir el mérito de la casa. Va a actuar para los primos. Y cuando esté parada en medio de todo eso, segura de que ganó, les voy a decir la verdad. Luego le voy a dar el porche a Nana. Renata me estudió. La familia descubre que son invitados. Dije, no dueños, no herederos, invitados hoy, porque Nana los quiere y es su día. Pero la puerta que he estado sosteniendo abierta con mi propia espalda por 15 años, esa se cierra. No lo dije con enojo. Esa es la parte que la gente nunca cree. No estaba temblando. No estaba ensayando frases cortantes. Estaba tranquila como está tranquila la marea. Como está tranquila una cosa cuando sabe que va a pasar, sin importar qué se le ponga enfrente. Los carros empezaron a llegar poco después de las 4. Los escuché sobre la grava, puertas cerrándose, voces subiendo hasta el porche. Me alicé la camisa, tomé la carpeta y fui a recibir a mi abuela. Todos los demás podían esperar. Subieron a Nana por el camino de grava, en una silla prestada, un chal sobre los hombros, y observé su cara todo el trayecto. Miraba la casita como miras una palabra que casi no puedes recordar. Luego el porche apareció completo a la vista, la baranda blanca, las luces, las ventanas limpias y brillantes, y se detuvo. Su mano subió a su boca. Ramón, le dijo a mi papá, que empujaba la silla. Ramón, esta es... No pudo terminar la frase. Esta es mi casa. Los primos siguieron caminando hacia la comida, sin entender. Pero mi papá se quedó inmóvil. Él sabía. Había crecido visitando ese porche. Miró la casa y luego, despacio, me miró a mí, parada en lo alto de los escalones, y algo cruzó por su cara que nunca había visto ahí antes. Mi mamá llegó al camino con su vestido bueno, ya sonriendo para los primos, ya en modo anfitriona. ¿No es hermoso, mamá?, gritó, lo bastante fuerte para que todos oyeran. Lo encontré para ti. Quería que tuvieras algo hermoso. Nana no la estaba escuchando. Miraba fijamente el porche, el letrero tallado junto a la puerta que había colgado esa mañana y finalmente destapado. El porche de Lupita, su propio nombre en cedro, envejecido para verse como si siempre hubiera estado ahí. ¿Quién hizo esto?, susurró. ¿Quién trajo mi casa de vuelta? El ruido de la fiesta seguía a nuestro alrededor. Primos riendo, hielo tintineando, el del banquete preguntando por el pastel. Pero en ese pequeño rincón del porche, 3 personas se quedaron congeladas.
mi abuela con la mano sobre la boca, mi papá pálido y mi mamá empezando por fin a notar que el guión en su cabeza y el cuarto en el que estaba parada no eran el mismo lugar. Mamá, dijo mi mamá otra vez, insegura ahora, la renté para ti. Y ese fue el momento que había estado esperando. Bajé los escalones. Mi mamá, sacudida pero recuperándose, hizo lo que siempre hace. Llenó el silencio consigo misma. Se volteó hacia los primos reunidos en el jardín, hacia las amigas de la iglesia, hacia tía Marta y toda esa multitud, y alzó la voz en el papel que más le gustaba, la generosa, la que hacía que las cosas pasaran. Quería que los 80 de mamá fueran especiales, anunció, así que encontré este lugar precioso justo en el agua. No fue fácil, les digo, pero nada es demasiado bueno para mi mamá. Algunos aplaudieron. Daniela, junto a Brian, cerca de la hielera, sonrió como si el elogio fuera un poco suyo también. Mi mamá resplandecía ahora, el susto de la llamada del banco esa mañana enterrado bajo el calor de un público. Esa era su medicina, ser vista como la mujer que proveía, que organizaba, que daba. La misma mujer que me dijo que mi hermana necesitaba una casa más que yo ahora, hacía una reverencia en una casa que no sabía que yo era dueña. 3 meses de planeación. Siguió, entrando en calor. Solo quería algo que se sintiera como familia. Nana seguía mirando fijamente el letrero. Mi papá no se había movido. Beto, a un lado, me buscó la mirada y me dio el asentimiento más pequeño, como un hombre preparándose para una ola que ya veía venir. Dejé que mi mamá tuviera su momento. Dejé que creciera. Dejé que reuniera a todo el público en la historia que estaba contando. Dejé que se parara justo en el centro, segura de que había ganado, segura de que era la heroína del cumpleaños de su propia madre. Luego, cuando se detuvo a dejar que la admiración se asentara, caminé hasta el centro del jardín donde todos podían verme y dije, en una voz que no necesitaba ser fuerte, «Mamá, tú no rentaste esta casa». El jardín se quedó en silencio, como se queda una playa justo antes de que el agua se retire. Mi mamá se volteó hacia mí, la sonrisa todavía en su cara, pero perdiendo fuerza en las esquinas. «¿Qué quieres decir? No la renté. Claro que yo pagué el depósito». «¿La compañía?» «La compañía es mía», dije. «Costa Viva». «La que reservaste, la que pagaste. Esa es mi empresa, mamá. Y esta es mi casa». Nadie se movió. Los primos me miraban a mí y luego a ella, sintiendo que habían caído en medio de algo. «Compré esta casa hace 3 años», dije, tranquila, firme, dejando que cada dato cayera con su propio peso. En una subasta municipal, la misma casa que Nana y el abuelo perdieron cuando llegaron los años malos. Era una ruina. Vacié mis ahorros y la compré. Y he estado reconstruyéndola con mis propias manos, cada fin de semana desde entonces. Los fines de semana en que todos ustedes creían que estaba en alguna obra, la boca de mi mamá se abría y cerraba. Eso no es. Tú trabajas en construcción, dijo, como si eso fuera una refutación. Tengo una empresa de restauración, dije. La tengo hace años. Nunca preguntaron. Ninguno de ustedes preguntó jamás qué hacía yo, porque solo querían saber qué podía hacer yo por ustedes. Y entonces mi mamá hizo lo que siempre hace, cuando el piso se mueve bajo ella. Explotó. «Compraste la casa de nuestra familia y lo escondiste», gritó. La actuación para los primos ya olvidada, la cara poniéndosele roja. «Me dejaste hacer el ridículo. Después de todo, después de que te acogimos, después de que te criamos, ¿esta es tu venganza?» Los primos la vieron desmoronarse. Yo no alcé la voz. No tuve que hacerlo. Entre más fuerte gritaba ella, más pequeña se volvía su historia. «No es venganza, mamá», dije en voz baja. «Es la verdad». Y ya era hora de que se pusiera de pie en un cuarto del que no pudieras hablar para salir. Caminé hasta la silla de mi abuela y me agaché a su nivel, la carpeta en la mano.
Todo el jardín miraba. Nana, dije, traje tu casa de vuelta y no te la estoy dando solo por hoy. Abrí la carpeta y le mostré la escritura, su nombre escrito con claridad en el usufructo vitalicio. Esto dice que vives aquí el resto de tu vida, sin renta, sin condiciones. El atardecer desde ese porche es tuyo, como tú lo escribiste, como lo escondiste en la pared durante 50 años para que yo lo encontrara. Sus manos temblaban mientras tomaba el papel, lo leyó y luego lo volvió a leer. Y luego se lo apretó contra el pecho e hizo un sonido que nunca le había oído hacer, mitad risa, mitad sollozo, y dijo, mi casa, mi propia casa. Detrás de mí, mi mamá encontró su voz. No puedes simplemente... Somos familia. Esa casa debería... No pudo terminar la frase. El sentido de merecer algo era tan descarado que avergonzó a los primos de solo oírlo. Siempre caes parada, Marisol, intentó la vieja moneda, lanzándola una última vez desesperada. Me quedé de pie y la miré, y dejé que viera que la moneda ya no funcionaba. Sí caigo parada, dije, justo aquí en el porche del que me sacaste empacada. El jardín estaba en silencio. Me dijiste que mi hermana necesitaba una casa más que yo. Dije que te equivocaste de casa y de persona. Nana necesitaba esta más de lo que esta familia jamás la necesitó. La boca de mi mamá se movía, pero no salía nada. Y mi abuela, en su silla, aferrada a la escritura, levantó la cabeza y miró a su hija y dijo con voz delgada, pero lo bastante clara para que todos los primos la oyeran, «Rosario, cállate. La niña me devolvió mi porche. Déjala hablar». Por primera vez en mi vida, mi mamá se quedó sin nada. Toda la fachada tan cuidadosamente construida se derrumbó ahí mismo, en el jardín, frente a todos a quienes mi mamá había querido impresionar. Tía Marta preguntó demasiado fuerte, «Rosario, ¿qué es esto de un préstamo sobre tu casa?» Y mi mamá se encogió como si la hubieran abofeteado, porque claro, que el chisme familiar también había cargado eso. Los primos empezaron a murmurar. Daniela, sintiendo el cambio de viento, intentó dar la vuelta. «Esto es tan injusto. Nos estás avergonzando en la fiesta de Nana». «No estoy avergonzando a nadie», dije. «Estoy diciendo la verdad en ella. Hay una diferencia. Te sorprendería lo seguido que se confunden esas dos cosas en esta familia». Brian ya se había alejado hacia el estacionamiento, de pronto muy interesado en su teléfono, como hacen los hombres como Brian cuando se les acaba el aventón gratis. Y entonces mi papá se movió. Ramón, que había pasado 63 años con la cabeza baja, doblando camisas cuando se lo pedían, pasó junto a mi mamá. Caminó hasta la silla de mi abuela y puso su mano sobre su hombro, y me miró, y dijo, con la voz ronca, «Tiene razón, Marisol tiene razón en todo. No era mucho, llegó 30 años tarde». Pero mi mamá se volteó hacia él como si la hubiera traicionado, y él, esta vez, no apartó la mirada. No se dobló. «Rosario», dijo en voz baja, «ya basta». Fue la primera vez que lo oí decirle basta. La fiesta no terminó tanto como se disolvió. Los primos, sin saber a dónde mirar, se fueron acercando al pastel. Tía Marta empezó a hacerle a mi mamá preguntas puntuales que no podía responder. Y yo me quedé junto a la silla de mi abuela, con la mano de mi papá cerca de la mía sobre el respaldo, y los tres vimos hacia el agua mientras detrás de nosotros, la familia que había cargado por 15 años se desmoronaba en silencio bajo su propio peso. La multitud se fue reduciendo con la tarde. Los primos se fueron de 2 en 2 y de 3 en 3. Algunos se detenían a apretarme la mano camino a sus carros. Algunos mirando a mi mamá distinto de cómo la habían mirado al llegar. Daniela se fue con Brian. Luego volvió 10 minutos después, porque él se había ido manejando sin ella. No se disculpó, pero se sentó en los escalones un rato, callada, mirando el agua. Y antes de irse con mis papás dijo, no sabía nada del préstamo. No era mucho, pero fue lo primero verdadero que me había dicho en años.
Mis papás manejaron de vuelta a Valle Hondo a enfrentar una casa que ahora tendrían que salvar por sí mismos, con su propio nombre y su propio dinero. La disputa de la línea de crédito se prolongaría por meses y nada de eso estaba garantizado, pero yo había dejado de cargarla en silencio, y por lo que realmente habían firmado iban a responder ellos mismos. Me quedé con Nana. Cuando el último carro crujió sobre la grava, empujé su silla hasta la orilla del porche y nos sentamos juntas mientras el sol se metía sobre el agua, dorado derramándose por toda la bahía. Ella sostuvo la escritura en su regazo todo el tiempo. Mi primer atardecer, que es solo mío, dijo suavemente. Tardó 80 años. Es tuyo ahora, le dije. Todos los que vengan de aquí en adelante. Estiró la mano y encontró la mía, y vimos la luz bajar juntas, y ninguna dijo nada más porque no hacía falta decir nada más. Me quedé con la casita y Nana vivió ahí. Manejaba la mayoría de los fines de semana, como antes manejaba a Valle Hondo, solo que ahora la carretera llevaba hacia alguien que se alegraba de verme, en lugar de alguien que necesitaba algo de mí. Costa Viva se recuperó. Conseguimos 2 contratos nuevos para el otoño, y el hueco que dejó el resort se rellenó, tabla por tabla, como se rellenan los huecos cuando sigues trabajando. Mi mamá y yo no hablamos por mucho tiempo. Yo no cerré esa puerta de golpe, solo dejé de sostenerla abierta con la espalda. Mi papá llamaba de vez en cuando, llamadas cortas y cuidadosas, y una vez manejó solo hasta la costa y se sentó en el porche con Nana y conmigo, y no dijo mucho, lo cual, viniendo de él, era todo un discurso. La gente todavía me pregunta si me siento culpable por haber cortado a mi familia. Les digo lo que finalmente entendí. La familia no es una cuenta que debas pagar para siempre, es una puerta. Y ya no voy a seguir sosteniéndola abierta para gente que solo toca cuando quiere algo. A los que tocan porque te quieren, siempre los vas a dejar entrar. Los demás pueden aprender a cargar su propio techo. Pasé 15 años siendo el muro. Resulta que soy mucho mejor porche. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. Poner un límite no es cerrarle la puerta de golpe a la gente que quieres. Es finalmente decidir quién se gana una llave. Esa es mi historia. Un despido, una caja de cartón con camisas dobladas y un porche que una familia intentó quitarle a una mujer que ya lo había recomprado. Si esto te recordó que tu bondad no es una deuda que debas pagar para siempre, tómalo como tu señal. Date la llave a ti misma primero. Comparte esto con alguien que lo necesite escuchar. Deja un comentario, cuéntame desde dónde estás viendo esto, dale a suscribirse y nos vemos en el siguiente video.